Ahí era. Olá a todos, todo pessoal. Estamos aqui com o Felipe Galli, que é estudante de ciências políticas, argentino, e uma pessoa que está muito ansiosa para falar com a gente sobre os resultados das primárias que ocorreram na Argentina no domingo, dia 13 de agosto, que foi o primeiro passo da eleição que vai ocorrer dia 22 de outubro. Então, estamos aqui para falar com ele sobre o que realmente aconteceu, porque muitos de vocês têm dúvidas sobre o que é esse processo, sobre o que é uma primária, se é, se é uma coisa definitiva, se tem algum tipo de regra especial. Mas, antes de mais nada, queria apresentar o nosso entrevistado, que já esteve com a gente algumas vezes, e que está aqui para nos explicar o que é a primária e o que aconteceu no domingo. Boas tardes, Felipe, como estás? E queria já começando agradecer-te por estar aqui e sua disponibilidade para essa entrevista. Muchas gracias, Samer, por la invitación. Muy obrigado. Lamentablemente, eu não sei falar portugués, pero bueno, agradezco de verdad la invitación. Vamos começar, Felipe, falando sobre o que são as PASSO. Porque muita gente em Brasil está confundida, crendo que já é uma primeira volta eleitoral. Lo que é a passo e diga-nos basicamente como quedou o panorama a hora, quantos candidatos se quedaram, porque havia uma vintena de candidatos nas primárias que estavam competindo e quais a regra especial que tem as primárias para chegar a las generales. Bueno, es bastante interesante porque sí, precisamente como vos decís, mucha gente, sobre todo del exterior, no comprende del todo qué son las PASO y me lo han preguntado muchas veces. PASO es un acrónimo, significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Quiere decir que es una elección primaria, no es la primera vuelta propiamente dicha. En esta instancia nosotros no elegimos a los cargos que se van a ocupar, sino que elegimos a los candidatos para esos cargos. Entonces, para pasar, hay una barrera del 1,5% de los votos que todos los partidos tienen que pasar tienen que pasar el 1,5 para pasar a la instancia de las elecciones generales que van a ser el 22 de octubre. Ahí sí es la primera vuelta presidencial, por ejemplo, en caso de que nadie logre el 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo más votado o el 45% más uno, no va a haber un presidente electo y va a haber una segunda vuelta en noviembre. Ahora bien, en la instancia de las PASO también se puede usar para dirimir una interna, una elección primaria dentro de un partido para definir al candidato de ese partido o coalición de cara a las generales, que justamente fue eso lo que tuvimos en los que, bueno, eran las dos principales coaliciones políticas de Argentina, la Unión por la Patria, que es el gobierno actual, el oficialismo, y Juntos por el Cambio, que es la principal coalición de la oposición, que tuvieron una primaria entre dos candidatos cada una. Y bueno, también tuvimos la irrupción de La Libertad Avanza con Javier Milei, que en última instancia terminó siendo el candidato más votado. Pero eso no significará nada hasta el 22 de octubre, cuando finalmente se haga la primera vuelta presidencial, en la que Milei va a enfrentar a quienes finalmente salieron ganadores en las primarias de las dos coaliciones y van a ser Sergio Massa por el gobierno actual, el actual ministro de Economía, y Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que hoy no ocupa ningún cargo, por Juntos por el Cambio. Esta asignación. Sí, sí. Estamos hablando sobre essas coalições, ou seja, houve mais pessoas que passaram para as generales. ¿Me repetís, por favor? Hubo más colecciones que Sí, pasaron para sí, sí, las sí, sí. generales. Otras dos hacemos por nuestro país con Juan Schiaretti, que es gobernador actual de la provincia de Córdoba. Con un 5% de los votos, se ubicó segundo nada más en su provincia, en su bastión. Y bueno, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que sería la izquierda ajena a lo que es el peronismo, que es la Unión por la Patria,
con Miriam Bregman ganando ahí la primaria sobre Gabriel Solano, pero pasaron por muy poco. Vamos a tener entonces de 27 fórmulas presidenciales que disputaron en las primarias, en las PASO, va a haber solamente 5 finalmente en octubre. O sea, vemos que se reduce bastante lo que es la oferta electoral para la instancia definitiva. Os argentinos agradecem, porque você mandou uma foto de um quarto escuro, eu estava em pânico. Se tivera que entrar em um lugar assim. Pois bem, pero bem. Hablemos agora sobre o que foi essas primárias. Digamos, vamos começar, obviamente, por a coalição que está defendendo o cargo, a União por la Pátria. A coalição do governo peronista, mais bem kirchnerista, que quedou em terceiro lugar com a somatória de Sérgio Massa e Juan Grabois. Queria que você nos falasse sobre essa interna, que Grabois acabou tendo mais votos que o esperado, e como isso pode prejudicar a Massa em uma eleição general mais do que, obviamente, o desgaste que está tendo o governo nacional, pode terminar prejudicando a Massa esta porcentagem de 6% que tuvo Juan Grabois en la elección primaria. Sin matices, el peronismo obtuvo el peor resultado de su historia en las primarias. Se ubicó en tercer lugar, que es algo que no le había ocurrido jamás, detrás de Juntos por el Cambio, detrás de La Libertad Avanza de Javier Milei. Ahora bien, de todas formas, el resultado en general es positivo si lo vemos desde el punto de vista de que se trata de un escenario de 3/3, o sea que no necesita demasiado para pasar a una segunda vuelta. Para eso tendría que retener todos los votos de Juan Grabois y Sergio Massa. Sergio Massa es el actual ministro de Economía y representa una facción del peronismo más centrista, si se quiere, más moderada. Yo esto lo pongo en términos internacionales, porque si me toca analizar el peronismo en general, siempre trato de desmarcarme del espectro izquierda-derecha. El peronismo, recordemos que ha sido una fuerza de larga hegemonía en lo que es la Argentina. Nunca había ocurrido lo que ha ocurrido esta vez, que la fuerza que aglutina al peronismo, que encima en estas elecciones fue casi completamente unido, reciba menos del 30% de los votos. Es una hecatombe, reitero, histórica. Ganaron únicamente en 5 provincias, sí, 5 provincias, pero, a ver, ¿qué ocurre? La candidatura de Sergio Massa respondió a un intento de unificar a la mayor parte del peronismo y buena parte del kirchnerismo, con el objetivo de evitar una interna que iba a ser muy divisiva entre los que entonces eran dirigentes principales, Guado de Pedro, el candidato del kirchnerismo ligado a Cristina Kirchner, a la actual vicepresidenta, y Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, se retiraron a favor de Massa. Massa representaba a todas esas facciones, buscaba hacerlo por lo menos. Se permitió también la candidatura del dirigente social Juan Grabois, que es un dirigente del ala más dura del kirchnerismo, que no tenía casi ningún aparato a su favor. Después, sin embargo, hubo algunas facciones del peronismo que terminaron dándole respaldo, y en última instancia logró un resultado, bueno, bastante aceptable. Juan Grabois por sí solo superó, creo que anduvo cerca del 1.700.000 de votos. Tuvo más votos que Juan Chiaretti, que toda la izquierda, que varios Sí, 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 candidatos sí, sin duda alguna. No hay que descartarlo como figura política en ese sentido. Sus votos van a ser absolutamente necesarios, por no decir críticos, para que Sergio Massa pase a una segunda vuelta. De todas formas, Grabois ya se plegó, ya dijo que va a hacer todo y a militar lo que tenga que militar para que se retenga el porcentaje de la Unión por la Patria. Esa era su función. Su función era impedir que ese voto duro, ese voto descontento, porque Sergio Massa genera grandes anticuerpos dentro de lo que es el peronismo, ya lo habíamos discutido en entrevistas pasadas. No quisiera ser reiterativo en ese sentido. Sergio Massa se desmarcó del kirchnerismo en 2013 y desde entonces tuvo una retórica muy crítica hasta que lograron reunificarse en esta coalición, que antes se llamaba Frente de Todos, para las elecciones de 2019 contra el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, queda muy marcado para muchos kirchneristas la época en la que Massa aseguraba que iba a echar a todos los de la Cámpora, la organización juvenil del kirchnerismo. En ese sentido, genera mucho anticuerpo la candidatura de Massa, y el trabajo de Grabois era retener ese voto para la Unión por la Patria, que el porcentaje final de la Unión por la Patria fuera lo más abultado posible.
le fue mejor de lo esperado, no lograron el segundo puesto, fue muy sorprendente el triunfo de Milei, así que, pero de todas formas, lo más probable es que ese voto se mantenga con Unión por la Patria, a mí no me cabe duda, es más, en ese sentido los beneficia que haya ganado Javier Milei, porque una fuga en un escenario en el que lo más probable fuera un gobierno de Juntos por el Cambio, una fuga de votos hacia la izquierda o hacia la abstención, que fue también muy alta, era más posible, pero con Javier Milei adelante, con esa retórica extremista dentro de sus propios puntos de vista, con ese arrase que tuvo Milei en provincias del interior que suelen ser bastiones del peronismo, con tanto en juego para el peronismo, con la irrelevancia política como destino, si no logran pasar la segunda vuelta, no hay dudas de que los votantes de Grabois, en su mayoría, en su abrumadora mayoría, van a votar a Sergio Massa. Ese es el resumen de lo que fue la interna del peronismo. Bueno, hablamos del peronismo, de los mínimos históricos que alcanzó el peronismo en esas elecciones. Usted estaba hablando de aglutinar los votos. Vamos para uma coalição onde isto queda um pouco mais difícil. Vamos falar de Juntos por el Cambio. Pessoal, Juntos pela Mudança no Brasil, tá? Porque eu já vi muita gente vindo na nossa página falar, não, mas o nome não é esse, o nome é traduzido, tá, pessoal? Eu traduzi para ficar melhor o nome. Então, quando eu falar câmbio, é mudança. Abre, Felipe, vamos falar de Juntos por el Cambio. A ver, en Juntos por el Cambio teníamos una interna que ya se veía desde hace mucho tiempo, fundamentalmente porque, recordemos, Juntos por el Cambio se compone de dos socios principales, la Unión Cívica Radical, que es el segundo partido político más grande de Argentina, y el partido político más antiguo del país. Tengo que salvar cosas que mi gato quiere tirar, lo lamento. Y la propuesta republicana, o el PRO, como se le conoce casi universalmente, que era el partido de Mauricio Macri, que es más inclinado a lo que es la centro-derecha. Y en ese sentido, eso siempre genera fricciones ideológicas dentro de lo que es la coalición. Se unificaron más que nada por el antikirchnerismo duro, y a medida que el kirchnerismo pierde apoyos, deja de ser una fuerza trascendente, esas diferencias quedan en entredicho, pero sobre todo estalló una interna dentro de lo que es el PRO, que se terminó extrapolando al resto de la coalición, porque los radicales también se dividieron en torno a esa misma interna. Cuando Mauricio Macri se retira de la presidencia, muy legitimado y ya políticamente retirado, obviamente Macri era un líder muy fuerte, Macri era la unificación de la coalición, era la cabeza, fue el presidente entre 2015 y 2019, y siempre iba a estallar obviamente una lucha por su sucesión muy fuerte, que es algo que también ocurrió en el kirchnerismo, la idea de que se supere a Cristina Kirchner como líder, por ahora parece algo imposible, y en ese sentido, bueno, vemos que surge una disputa entre Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, que no ocupaba ningún cargo. Bullrich, desde esa posición, encabezó la oposición dura al gobierno de Alberto Fernández, y Horacio Rodríguez Larreta mantuvo una relación más de trabajo, más estable, y eso les permitió conservar un voto duro y un voto moderado, por ejemplo, en las legislativas de 2021, cuando gana Juntos por el Cambio. Pero era obvio que se iba a terminar desatando una interna, porque solamente hay una presidencia de la nación. Entonces, eso terminó en una primaria entre Larreta y Patricia Bullrich. Termina ganando Patricia Bullrich por un margen cómodo, 16%, termina sacando 17%, termina sacando a nivel nacional, mientras que Horacio Rodríguez Larreta apenas logra un 12%, le fue muy mal a Larreta. ¿Qué es lo que ocurre? Que han perdido, evidentemente han perdido votos ante Milei, la interna los terminó perjudicando mucho, y también ahora el gran trabajo va a ser aglutinar esos votos para que Patricia Bullrich pase a segunda vuelta contra Javier Milei y no queden terceros detrás de Massa, que individualmente fue el segundo candidato más votado. Ese es el principal peligro que enfrentan. Ahora, yo diría que los beneficia la victoria de Bullrich, que le puede sacar votos a Milei, todavía puede intentar apelar al voto de Milei, pero ella se tiene que lanzar a hacer eso, tiene que lanzarse a decir, yo soy una garantía de mayor gobernabilidad porque somos una coalición más establecida, vamos a tener más presencia en el Congreso, por ejemplo.
Recordemos que si los resultados de las PASO, que también son para cargos legislativos, se replicaran en las generales, Milei tendría una fuertísima irrupción legislativa. Metería de cuajo 8 senadores y 40 diputados. Pero como la Cámara de Diputados se renueva por mitades y el tercio se renueva, y el Senado se renueva por tercios, entonces la presencia legislativa sería muy débil. Y más aún en la situación actual, bueno, en la que gobernar requiere respuestas inmediatas, a Milei le tendría muy difícil la gobernabilidad con el Congreso que se le viene. Juntos por el Cambio quizá podría negociar con él, quizá no. Eso dependería de si ganara. Todavía no podemos hacer esa futurología. Pero bueno, en ese sentido, Juntos por el Cambio tiene que apelar a eso. Yo te digo que también lo más probable es que la mayoría de los votantes de la reta y sobre todo su aparato político se plieguen a Bullrich sin discusión. Si Juntos por el Cambio hubiera ganado por mucho y Bullrich hubiera ganado la primaria, lo más probable que yo te digo es que los votos de la reta la hubieran abandonado. Pero ahora, reitero, está también en juego la supervivencia política de la coalición. Está también en juego la relevancia política. Y estando eso en juego, yo digo, se van a plegar tanto en Juntos por el Cambio, como dijimos antes en la Unión por la Patria, se van a plegar, porque está en juego eso, está en juego la supervivencia, está en juego el balotaje. Ahora, lo que hagan los votantes independientes o más moderados, más tibio, por así decirlo, de la alianza, es difícil, eso no te lo puedo decir. Bullrich era una candidata de ala dura, era la candidata de la derecha de la coalición, por así decirlo, y que era la que también le podía disputar votos a Milei. Vimos que fueron los dos grandes ganadores, ella y Milei, y en ese sentido, o por lo menos poder decir que después de Milei es la única que sale bien parada, y en ese sentido, le es más difícil apelar ese voto moderado. Pero si logra hacerlo, yo te diría que con la situación económica que tiene Argentina, que sigue empeorando mientras estamos hablando en este momento, y además se sigue complicando por la reacción de los mercados a un escenario electoral que claramente es muy incierto, en ese contexto, Massa la tiene complicada. Va a tener que seguir gestionando este gobierno mientras tanto, y va a tener que buscar aglutinar nuevos votos para pasar la segunda vuelta. Bullrich lo que tiene que hacer es retener el voto actual y tratar de recortarle algo de voto a Milei. No es imposible, pero reitero, el escenario está muy complejo y ya después una gobernabilidad para por el Cambio seguiría siendo complicada, porque bueno, el Congreso evidentemente no va a tener una mayoría de ellos, así que nada, su escenario es simplemente complicado, es todo lo que puedo decir. Patricia Bullrich va a ser la candidata, hay que ver qué ocurre. Exatamente, porque se bien em União para a Pátria temos a ala dura tendo que votar a ala, abre aspas, moderada del peronismo, em Juntos por el Cambio teremos a ala moderada tendo que votar abre aspas, la ala dura Y digamos, el voto duro el voto duro te puede votar un moderado, pero el voto moderado capaz no te vota un voto duro, no te vota un candidato duro. Exacto, exatamente. Por isso que em princípio, Massa tinha alguma vantagem hasta que os mercados reacionaram como a Argentina sigue empeorando a questão de economia. Pero isso é questão para alguns dias, né? Temos 2 meses para a Sí, eleição. de todas formas hay que notar que ese efecto miedo que pueden generar los mercados lo puede también beneficiar a Massa. ¿Por qué no? Recordemos que los mercados reaccionaron brutalmente al triunfo del peronismo en 2019 y eso lo benefició al gobierno saliente, lo benefició a Macri. Macri perdió las elecciones, pero entre las primarias y las generales remontó 3 millones de votos. Trepó de 32 a Exatamente. 40%. Pero talvez não remonte tanto, pero se desplega a máquina, se desplega sua capacidade de narrativas. Também, Massa também não é muito bueno com narrativas. Parece um político mais que tem uma mensagem que lê a mensagem não habla não habla de si, não habla de sua cabeça, não habla assim, é espontâneo, não é um espontâneo. É por isso que eu vejo alguma dificuldade e que essa eleição está, como diria Cristina Kirchner, é a eleição del terço que importa mais su piso do que su techo. Vamos falar agora do vencedor, vamos falar agora do ganador de las primárias,
em termos de coalição e em termos de mais votado, Javier Milei. Lo que pasó para que lo que pasó para que Javier Milei tuviera esta votação de 7.800.000 votos, 30% do eleitorado, que se bem a participação foi baixa comparada a padrões das primárias anteriores, é uma votação importante, expressiva, indudável e, como diria também, um giro à la política tradicional argentina de oposição e governo, que agora temos uma terceira via mais, acredito, libertária, ultraderecha, não sei bem como calificar a Milei, você me diga como calificar a Milei, as claves de seu triunfo, e o que vai ser agora, que não estava em coalição, estava solamente eu, como vai ser para retener este voto? Milei es un populista de derecha, sin matices. Yo creo que es muy fácil calificarlo así porque primero tiene una retórica populista y personalista, viene y habla de que es él contrapuesto a una casta política que tiene ahogado al país, a una clase política agotada, y en ese sentido logra captar un voto descontento enorme, incluso gente que no es de derecha, pero para nada, lo vota, porque está enojada. Y en ese contexto, y es de derecha porque propone la reducción absoluta del gasto público, bueno, se le acusa también de tener una retórica agresiva, muy contestataria y de ser por lo menos relativista en materia de derechos civiles, en Lo materia que, LGBT, aborto sé que está en contra, cuestiones de ese tipo se lo suele acachar mucho. De todas formas, yo te digo, como esos debates sociales en Argentina ya están bastante superados, yo no voy a caer tampoco en el discurso clásico de decir que representa un peligro. Sí es negacionista en cuestiones relativas al pasado de la Argentina, por ejemplo, lo que fue la dictadura. Eso ha generado mucho miedo en algunos votantes más a lo que es la izquierda política. En ese sentido, yo te diría que así lo calificaría Milei, como un populista de derecha. Ahora, si hablamos de por qué ganó, es muy fácil, es muy simple, o sea, porque todos quedamos en shock con que lograra derrotar esos aparatos tan aceitados y esa tradición política tan férrea que tiene la Argentina, esa polarización histórica que tiene la Argentina, que lograra vencerla de un plumazo a una elección a otra, es algo irrefutablemente histórico. Pero una vez que uno se detiene a verlo, era obvio. O sea, la Argentina está harta. Los argentinos están cansados. ¿Hace cuánto? Y eso ustedes los brasileños deben saberlo muy bien porque están al lado nuestro. Cualquiera que mira a la Argentina un minuto, los últimos 20, los últimos 30 años, se da cuenta de que Argentina no ha dejado un día de estar en crisis. O sea, no ha dejado un día de que se hable de que se devalúa nuestra moneda, de que hay cada vez más nuevos pobres, de que hay un 45% de empleo informal, y contrapuesto a lo que es la clase política argentina. El peronismo no deja de hacer campaña diciendo que si gana Milei, y lo hacían igual con Juntos por el Cambio, que si gana Juntos por el Cambio, ya no va a haber derechos laborales. ¿Y eso qué le importa al argentino promedio que tiene un trabajo informal y por lo tanto ya no tiene derechos laborales? No, la clase política vive haciendo campaña en ese sentido, diciendo que si gana Milei vamos a perder esto y esto y esto y esto y esto. Pero hace décadas que los argentinos ya no tenemos esto y esto y esto y esto y esto. ¿Entendés? O sea, en ese sentido subestimaron el enojo de la población, lo subestimaron completamente. Las encuestadoras fracasaron en anticipar esto porque buena parte de los votantes declaró que no iba a responder. Eso es lo primero que están diciendo. Que la encuestadora que más se acercó, Subán Córdoba, creo que fue, anticipó un 25% para Milei. Fue lo más cerca que estuvo. Y aún así no logró anticipar que iba a ser el más votado. Nadie lo anticipó. En ese sentido, también se sobreestimó mucho los aparatos, reitero, se subestimó el descontento de la población con esto. Y es que era, si no traes respuestas a problemas que ya llevan más de una década, la inflación desmedida, la informalidad, la pobreza, todo eso
simplemente el electorado te va a castigar y el electorado castigó a la clase política, sin ninguna duda. 30% para Javier Milei, 31% de abstención, un 31% de electores registrados que no fue a votar y un número altísimo de votantes que votaron en blanco o nulo. Por ejemplo, en una provincia en Santa Cruz, el 62% votó en blanco. 62. Isso que iba a te perguntar, por exemplo, muitas províncias tiveram missões, por exemplo, que hace divisa com o Brasil, com o Paraná. 60%, 40% creio que foi a porcentagem de votos brancos e nulos que houve na província e En que se algunas fizeram provincias sí. Pasa que ten en cuenta quatro que listas solamente. esto ya anticipa muchas cosas sobre el fenómeno Milei. El fenómeno Milei es un fenómeno personalista total. ¿Ok? Milei está teniendo muchos problemas para consolidar un aparato partidario y eso le va a complicar la gobernabilidad. Porque ha demostrado que puede ganar elecciones sin aparato, pero gobernar sin aparato, sobre todo este país, es muy difícil, es algo muy difícil. Pero en las provincias le fue muy bien, en el interior fue donde se dio su victoria. Milei perdió tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, y eso es algo que no ha ocurrido jamás en nuestra historia, que alguien gane las elecciones sin ganar en esos dos distritos que juntos concentran casi un 45% de toda la población de Argentina. Perdió también en mi provincia, en Entre Ríos, en Corrientes, fue el más votado, pero perdió contra la sumatoria de Juntos por el Cambio, fueron los únicos 3 distritos que ganó Juntos por el Cambio. Después perdió en algunas provincias del norte, y nótese aquí, que reitero que es un fenómeno personalista, que a sus candidatos que respaldó a nivel legislativo, por ejemplo, le fue mal. Por ejemplo, en la provincia de Misiones, Milei sacó 278.000 votos, bastante, le fue muy bien, pero ganó, de hecho creo que ganó, sí, en esa provincia, pero sus candidatos a senadores y diputados sacaron 8.000 votos. Imagínate cuánto corte de boleta, que acá en Argentina para votar un candidato de un partido para un cargo y de otro partido para otro tenés que cortar la boleta con una tijera vos mismo o con las manos. ¿Cuánta gente lo hizo? Hablamos de 270.000 personas que votaron a Milei, pero no a sus candidatos. Y esos candidatos no pasaron las PASO, no llegaron al 1,5 y Milei va a tener que ir con boleta corta en esas provincias. Lo Después que le mais fue me muy mal deixa en las provincias que renovaban gobernador, por ejemplo, le fue mal a Milei. Fueron las provincias donde peor le fue. En mi provincia y en Ciudad de Buenos Aires ganó Juntos por el Cambio y había elecciones para jefe de gobierno, para gobernador. Y en provincia de Buenos Aires y Catamarca, que renovaban gobernador, también ganó el peronismo y Milei fue tercero en esas provincias, o por lo menos dentro de lo que son las coaliciones. Y en Santa Cruz fue la única que renovaba gobernador, que el kirchnerismo la perdió después de 30 años, pero no ganó un candidato peronista disidente ligado, que estaba vinculado a la reta, en última instancia, pero ahí ganó Milei las elecciones presidenciales, pero ahí se votaba con otro sistema electoral, era distinta la situación. Pero en definitiva, ahí queda claro cómo está la territorialidad del voto y por qué el fenómeno Milei es un fenómeno que se complica mucho en términos de aparato y en términos de representación territorial, pero que en última instancia termina siendo una rebelión de un interior muy empobrecido y muy olvidado y muy postergado políticamente contra la concentración de voto que tienen el Gran Buenos Aires, un distrito muy peronista más que nada, una región muy peronista más que nada en el sur, y la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra absolutamente todo, que es un bastión de Juntos por el Cambio. Y a pesar de todo eso, a pesar de que fueron regiones donde a Milei no le fue tan bien, también en Ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense históricamente peronista, a Milei le fue bien, muy bien. Fue el candidato individualmente más votado en regiones del conurbano, donde el peronismo gobierna hace 40 años. Y en algunas derrotó al propio Massa, o sea, fue sencillamente un resultado histórico en lo que lo que son las elecciones de Argentina y es algo que no se debe dejar de oír. exatamente. E de las PASO para las primarias, eu sempre vejo, né, esse histórico, um aumento de votos dos candidatos que estão no governo. O quanto de isso pode passar nesta eleição? E você estava falando das eleições legislativas, onde onde não havia cédulas de Milei, de candidatos de Milei, ou um candidato que não estava respaldado personalmente por Milei em La Boleta,
as pessoas derravam em branco, não votavam por ele. Ou em Ujú. Buenos Aires, que quedou maior me surpresa a diferença de 120 mil votos entre o governador peronista da província e toda a coalição que Ujú. tuvo União por la Pátria, que é a Axel Kicillof, se ele saiu Eso, melhor em la eleição do que os peronistas. Quer dizer que de corte de boletes se está quedando popular em Argentina? sí, sin duda alguna, bueno, hemos asimilado finalmente que es la única forma de derrotar ese sistema electoral y además está debatiéndose, y lo más probable es que se termine aprobando porque las fuerzas que podrían favorecerlo lograrán mayoría en el Congreso con los resultados actuales. No sé qué postura tendrá Milei al respecto, pero aprobar la boleta única de papel sería muy beneficioso en ese sentido, porque finalmente se separarían los cargos, la gente tendría que votar directamente a los candidatos y no tendría ya que cortar la boleta ellos mismos. Facilitaría mucho en ese sentido. Y respecto a lo de Buenos Aires, respecto a Kicillof, es un punto no menor que el peronismo apostó todo a que Kicillof retenga la provincia. Lo apostó sin ninguna duda y por el momento no ha ido mal. Kicillof fue el candidato más votado y la Unión por la Patria fue la coalición más votada en provincia de Buenos Aires. Ahora no le fue bien, 36% y una diferencia de solo 3 puntos con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tuvo una interna muy divisiva en la provincia entre el candidato de Larreta, Santilli, y el candidato de Bullrich, Grindetti, que lo termina derrotando por unas décimas nada más. Tienen que aglutinar todo ese voto y lo más probable es que lo logren y sacarle votos a la candidata de Milei, Carolina Píparo, que individualmente fue la segunda candidata más votada, para derrotar a Kicillof. Si lo logran, sería una derrota mayúscula para el peronismo, o sea, una derrota tan brutal que podría poner finalmente en entredicho el liderazgo de Cristina Kirchner, sobre todo con los resultados que hubo en el conurbano, por ejemplo, en La Matanza, el peronismo, el bastión más duro del peronismo, que es además el municipio más poblado de Argentina, el peronismo cayó por primera vez por debajo de 40%. Hablamos de una elección, bueno, un hecatombe total, pero bueno, hay que ver el escenario para las generales, porque hay una realidad, hay algo de lo que hay que tomar nota. Desde que existen las primarias, en 2011, nunca se ha invertido el resultado en términos posicionales. Quiere decir que el que quedó primero en las PASO ganó en las generales, el que quedó segundo, el que quedó tercero. Muy rara vez, capaz invertido un cuarto, un quinto, pero muy rara vez ha ocurrido que se invierta en términos posicionales ese resultado. Ahora bien, lo que ha habido es grandes variaciones. Por ejemplo, cuando Macri pasó de 32% a 40% de las PASO de 2019 a las generales. Y eso en estas circunstancias se vuelve más importante si tenemos en cuenta que es la PASO más ajustada de nuestra historia. Tenemos un escenario de 30, 29 y 28, o sea que puede invertirse para cualquier lado. Es más, algo que se discute O mucho es que el candidato peronismo, derrotado pode terminar em primeiro, o candidato ganador pode terminar em terceiro. Esto, exacto, sin ninguna duda, a esto se suma que las PASO históricamente han sido cuestionadas como una especie de encuesta cara, que le ha servido al gobierno para ver cómo está el ambiente y en base a eso reaccionar. Y con reaccionar yo me refiero, y lo voy a decir sin tapujos, clientelismo. Recordemos que el peronismo, y bueno, ¿por qué no? La clase política en general, no escapan los partidos tradicionales de Juntos por el Cambio, no voy a mentir en ese sentido, han históricamente apelado al clientelismo. Sin clientelismo en Argentina es muy difícil plantar una competencia electoral. De hecho, salvo que haya un voto bronca muy fuerte, como lo beneficia Milei, y en ese sentido hay algo que históricamente se ha llamado plan platita, que es que el peronismo aplique medidas económicas de emergencia, cortoplacistas, inyecte gasto social, con el objetivo de convencer a ciertos votantes dudosos de volverlos a votar, de invertir su voto de las PASO a la general y volverlos a votar. Y se habló mucho de eso en las elecciones legislativas de 2021, que el peronismo logró remontar algunos votos e impedir, por ejemplo, perder por completo el control del Senado o invertir algunos en la Cámara de Diputados ante Juntos por el Cambio. Si eso se diera aquí, bueno, Juntos por el Cambio también puede hacer lo mismo en los distritos que gobierna, como la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en las provincias donde gobierna la Unión Cívica Radical, como Corrientes, que ahí lograron retener, pero también en Jujuy, que Milei ganó por mucho,
y también en Mendoza que la ganó Milei, y que todavía está en juego la gobernación. Hay que ver qué ocurre. Igual los radicales lo más probable es que la retengan esa provincia, ganaron por mucho las primarias. Pero bueno, en ese sentido, podrían remontar algunos votos ambas coaliciones y terminar dejando tercero a Milei y que haya una segunda vuelta entre Bullrich y Massa. Eso es totalmente posible también. Sobre todo teniendo en cuenta que esto se trató de un voto bronca, hubo gente que suele votar a Juntos por el Cambio y al peronismo que lo votó a Milei por rabia. Y seguramente tiene como objetivo eso, hacer reaccionar a la clase política, que la clase política reaccione. Y bueno, y en consecuencia veamos un gran giro desde lo que son la PASO hasta lo que son las generales. Pero también es posible que no, que simplemente se queden los resultados tal y como están y tengamos una segunda vuelta entre Milei y Bullrich, o bueno, que Massa crezca y tengamos una segunda vuelta entre Milei y Massa. Puede ocurrir cualquier cosa, es un escenario de 3/3, cualquiera de los tres puede ganar, y como hay segunda vuelta, cualquiera de los tres puede ser uno de los dos que pase a esa segunda vuelta. Entonces, creo que hablamos de básicamente todo lo que fue essas primárias. Agora queria perguntar-te a ti sobre seu sentimento em relação a esses resultados. Você crê que a Argentina já está, principalmente a Argentina urbana, rural, a Argentina do interior, hacemos um paralelo com o Peru, el Peru do interior que tuvo uma revolta votando a Pedro Castillo em 2021, que por as próprias condições que estavam de diferenças de vida entre as grandes cidades com o interior. Você crê que a Argentina se vai criar uma divisão regional maior? Porque não havia tanta divisão regional assim? Ou esse fenômeno vai passar depois se Milei gana ou não gana, Massa gana ou não gana, Boric gana ou não gana, isso vai acabar se dissipando em alguns anos? Es complicado, porque bueno, a ver, división interior Buenos Aires hemos tenido históricamente en lo que es, y además yo creo que más que una división en términos regionales, es una división en términos de clase. Al peronismo se le ha revelado la clase popular. Muchos de los votos a Milei fueron de los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Milei incluso logró penetrar en bases que para el peronismo eran intocables. En el norte, que es de las regiones más pobres de Argentina, y en el conurbano bonaerense, e incluso en los asentamientos informales de la Villa Miseria encontramos considerables cantidades de votos a Milei. Si vos me preguntás mis sentimientos respecto a estas elecciones, mira, yo he visto muchas reacciones muy duras ante el triunfo de Javier Milei, reacciones cuestionando al electorado, reacciones diciendo que la gente no tiene memoria, y en ese sentido yo entiendo por qué pasó, ¿me entendés? O sea, yo no voy a llamar a mi pueblo a la reflexión de ninguna manera, porque ellos no tienen nada que reflexionar. Reflexionaron, vieron lo que tenía, tuvieron memoria, porque recordaron cómo estaba el país antes y cómo está hoy, y votaron a la opción que sintetizó su descontento en palabras simples. Porque la gente está harta. Y si tu respuesta ante esa derrota es llamar a la gente a reflexionar, es que vos no reflexionás nada. O sea, no te das cuenta de lo que está pasando. El peronismo y también Juntos por el Cambio, porque no, están totalmente desconectados de la realidad del país. La realidad es mala. Y la victoria de Javier Milei no es una catástrofe inexplicable como la quieren vender algunos. Es un golpe de realidad. Estamos mal como país. Tenemos, reitero, 140% de inflación, un 70% de pobreza infantil en algunas áreas. Hay un 30% de nuevos pobres cada tanto. O sea, yo siempre veo que va así, dando tumbos. No he visto un solo gráfico favorable del país. Y en ese sentido, yo entiendo que mucha gente haya reaccionado de esa manera. Ahora bien, yo no tengo por qué ocultar que estoy en las antípodas con Javier Milei, que no considero que sea la solución a nuestros problemas, ni mucho menos,
Porque Javier Milei hay uno solo, fenómenos como Javier Milei son únicos en nuestra política. Ahora, pero gritones que han entrado diciendo que se van a ir dejando a la Argentina como una potencia mundial, hemos tenido uno por década en nuestra historia y todos dejaron al país peor que como lo encontraron. Eso también es irrefutable. Por eso yo no puedo confiar en Javier Milei. Pero entiendo la rabia de la población y la voy a seguir entendiendo y voy a dejar de normalizar el triunfo de la ultraderecha, como dicen algunos, voy a dejar de normalizar el triunfo de Javier Milei cuando el kirchnerismo deje de normalizar la miseria en la que se encuentra el país. Es tan simple como eso. Exatamente, como eu disse no tweet, bem personal em nossa página Conexão América, que este fracaso, digamos, este fracaso es el fracaso del gobierno y este fracaso también es el fracaso de la oposición. Também se foi o fracasso pela classe política. Pois bem, Felipe, muitas graças por tu tempo, por estar aqui nos auxiliando com esta entrevista. Quero também agradecer-te por haber nos mandado infos de la eleição desde tu tierra Entre Rios e para nos informar sobre o que estava passando. Muchas gracias. E também tampoco e é isso, pessoal, obrigado por estarem aqui, deem joinha no vídeo, compartilhem, sigam o canal e sigam a página do Felipe, @FEScrutínio, e a nossa página Conexa Américas. Obrigado e até mais. Muy obrigado. Cuidado cuando